Pedro, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo le unja y le use, Señor, al traernos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Y también hacemos extensible esta oración por aquellas personas que puedan estar padeciendo alguna enfermedad, alguna situación crítica en lo personal, en lo emocional. Señor, oramos, Dios, por aquellos que te necesitan en estas fechas tan especiales. Nos acordamos de nuestra hermana Margot, Señor, que está enferma, que está en una situación crítica, en la que va a ser hospitalizada. Pon tu mano sobre ella, Señor. Protégela, consuélala. Señor, dirige su vida en estos momentos de crisis, en el nombre de Jesús. Y oramos por las peticiones que tenemos en el buzón de oración también, cada uno de esos nombres que están ahí inscritos, con cada una de esas necesidades. Señor, toca y trae una provisión de amor y de paz sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. 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 Pues muchísimas gracias. Gracias también, Lucy, por acompañarnos con el piano. Y buenos días, hermanos, a todos. ¿Qué tal vais? ¿Bien? ¿Estáis contentos? ¡Feliz Navidad a todos! Yo sé que hay gente que no le gusta la Navidad. A mí me gusta, la verdad. Hubo un tiempo en mi vida en la que no me gustaba, pero desde que conocí a Jesús me encanta la Navidad. Y me encanta pararme en ciertos momentos del año para recordar esta efeméride, este gran hito que es que Dios se hizo hombre y nació en una aldea y para luego morir por nosotros. Es algo fabuloso y vale la pena pararse. Ya sabemos que no es diciembre el mes en el que nació Jesús, ya sabemos que no es el 25 de diciembre la fecha exacta. Lo sabemos porque en la Biblia hay muchas referencias a ese momento en el que nació Jesús y es evidente que no fue en el invierno, fue más bien en la primavera, pero lo importante es que en algún momento te pares a recordar ese gran evento. Y eso va a traer una felicidad en tu vida, va a traer una ilusión, una fuerza inusitada. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de mi hija pequeña. Cumple 10 años. Dentro de 8 días es el de mi hijo, cumple 12 años, el hijo mayor. Y siempre nos paramos, no solo un día, sino una semana, quizás incluso en ocasiones más de una semana, para recordar aquel momento. Nos paramos para contarles a ellos todos los detalles que acompañaron a su nacimiento, las sensaciones que teníamos su madre y yo, los gritos de su madre. Bueno, eso no se lo contamos. Les contamos todo, lo que tardó en dilatar en uno de los embarazos, lo fácil que fue el segundo embarazo, todos los detalles, y ellos disfrutan escuchándonos contar esos detalles. Nosotros nos aumentamos nuestra felicidad al recordar ese momento, y es un momento también que nos une, que nos edifica a todos como familia. Y algo parecido sucede cuando nos detenemos a pensar en el nacimiento del más grande, Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy. Quiero que nos detengamos a reflexionar acerca del nacimiento de Jesús. Y quiero que lo hagamos mirando un relato escrito por un profeta, el profeta Miqueas. Profeta Miqueas, que es un profeta considerado menor, y menor no porque sea menos valioso que los considerados mayores, sino porque su escrito profético es de menor extensión que el escrito de otros profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías o Daniel. Así que si no les importa, hermanos, acompañadme por favor al libro de Miqueas, el libro de Miqueas que se encuentra en el Antiguo Testamento, justo después del profeta Jonás, y ahí vamos a ver algunos versículos de este maravilloso libro, y yo he titulado esta enseñanza La Navidad según Miqueas. Porque como sabéis, los profetas tienen temas recurrentes entre ellos. Los 16 profetas o los 16 libros proféticos que aparecen en el Antiguo Testamento hablan de temas muy parecidos. Por ejemplo, hablan de Dios y sus características, hablan del pecado, hablan de Dios y la nación de Israel. En fin, hay temas muy similares y todos y cada uno de ellos también tratan el tema del Mesías, de Jesús, y cada uno lo hace desde una perspectiva diferente para traernos un cuadro más completo a nuestras vidas de quién es Él y cuál es la obra que Él viene a realizar en nosotros. Miqueas habla, entre otras cosas, de su nacimiento, de la Navidad. ¿Sabéis que el término Navidad significa nacimiento? Pues Miqueas habla de la Navidad de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que Miqueas nos va a compartir
y que seguro que van a ser cosas que nos van a ayudar en nuestra vida y en este tiempo que nos ha tocado vivir. Empecemos por el versículo 1, y ahí ya se nos revelan muchos detalles acerca de este fabuloso libro. Leamos Miqueas 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, sobre lo que vio de Samaria y Jerusalén. Así que en este primer versículo se nos dice bastante información, se nos dicen bastantes detalles que nos van a ayudar a comprender el relato de Miqueas, el libro de Miqueas. En primer lugar, nos dice que es una palabra de Jehová lo que él va a escribir. Es decir, no es una idea propia la que va a reflejar Miqueas en este escrito de 7 capítulos. Tiene que ver con las ideas que Dios le ha transmitido a Miqueas. Sabemos que Miqueas es un autor considerado inspirado por Dios. Es usado de una manera sobrenatural y única para poner sobre el papel lo que Dios tiene en su mente, lo que Dios tiene en su corazón. Y eso es algo que todos los profetas hacían. Los profetas tenían al menos 2 funciones en su oficio, en su ministerio. Una de esas funciones, uno de esos propósitos era predecir, anunciar eventos de futuro que Dios les había revelado a ellos. Eventos, algunos cerca de su época, de su existencia, otros eventos que se cumplirían muchísimos años después de la vida de ese profeta. Por ejemplo, Miqueas está hablando de acontecimientos que sucederán 70 años después de su existencia, otros que sucederán 200 años después de su existencia, otros que sucederán 700 años después de su existencia, y así varios eventos que incluso aún no han sucedido. Así que una de las funciones de los profetas era predecir, hablar de eventos del futuro, anunciar lo que Dios haría en el futuro. Y otra de las funciones, otro de los propósitos que tenían los profetas, además de predecir, era predicar. Y tenía que ver con hablar sobre el punto de vista de Dios en diferentes asuntos, en diferentes temas. Así que el profeta era como una especie de Biblia andante, una especie de Biblia viva, eficaz, que tenía las palabras oportunas para la generación en la que él estaba viviendo. Y esa es la función. Y Miqueas dice que tiene palabra de Jehová en su interior, que tiene cosas que decir de parte de Dios a la generación que le ha tocado vivir. Y dice algo más, este versículo 1, dice que esa palabra de Jehová vino a Miqueas de Moreset. Y aquí se nos habla un poco de la identidad del profeta. Miqueas es de Moreset, de una región al sur de Israel, en la región de Judá, haciendo frontera con una de las principales ciudades de los filisteos, Gat. Así que Miqueas es un profeta de Judá, un profeta del reino del sur. Y por cierto que Miqueas era contemporáneo de otro gran profeta llamado Isaías, el cual también predicó especialmente sobre Judá. La diferencia entre Isaías y Miqueas es que Isaías predicó desde Jerusalén, desde la ciudad de Jerusalén, y Miqueas predicó desde Moreset, desde una zona más rural, digamos desde el campo. Así que los dos profetas son muy parecidos en su mensaje, pero cada uno está predicando a una audiencia distinta. Y eso también me parece que puede ser interesante. En ese mismo versículo 1 también se nos habla no solo del profeta, no solo se nos habla de que tiene algo que decir de parte de Dios, sino también se nos habla de la época en la que este profeta realizó su ministerio. Dice que fue en días de 3 reyes de Judá: Jotam, Acaz y Ezequías. 3 reyes de Judá. Y por lo tanto estamos hablando de que Miqueas profetizó en el año 740, entre el 740 y 700 antes de Cristo, y profetizó en 3 reinos diferentes, en 3 periodos diferentes. 2 de esos reinos, el reinado de Jotam y el de Ezequías, fueron reinos más o menos tranquilos, donde la gente hacía lo bueno, donde la gente seguía los dictámenes establecidos por Dios, pero luego había otro rey llamado Acaz, que fue un rey que guió al pueblo hacia la inmoralidad, hacia la idolatría. Y por último, se nos dice en qué consiste la profecía que Dios le transmitió a Miqueas. En la última parte del versículo 1 dice que la profecía que Miqueas transmitió a Judá en la época de estos 3 reyes
tiene que ver con lo que él vio en relación a Samaria y a Jerusalén, que eran capitales del reino del norte de Israel y capital del reino del sur, de Judá. Así que el mensaje profético de Miqueas tiene que ver con un mensaje para estas dos naciones, para estas dos capitales. ¿Y cuál es el propósito de este mensaje que va a transmitir a Samaria y a Jerusalén? Un doble propósito que se ve a lo largo y ancho de todo el libro. El primero es un mensaje de advertencia. Y Miqueas le está diciendo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá que se preparen porque viene el juicio de Dios sobre ellos. Que se preparen porque ya es irrevocable, ya no se va a poder detener, el juicio de Dios va a venir sobre ellos. Y eso es lo primero que está diciendo. Y a lo largo del relato es mucho más específico y detalla en qué va a consistir el juicio. Le dice a Samaria que el juicio para ellos va a consistir en que una superpotencia de la época, una gran nación, un gran imperio llamado Asiria, va a venir a Samaria, su capital, y lo va a destruir todo, se los va a llevar cautivos y va a dejar hecho añicos todo el territorio de Israel. Y a Judá también le dice en qué va a consistir el juicio de Dios para ellos. Muy parecido, vendrá más tarde que el juicio a Israel, a Samaria, pero a ellos también le va a venir un juicio parecido. Será otra nación, otra superpotencia. No será Asiria, será Babilonia. Será un rey llamado Nabucodonosor, que vendrá también a Judá, más o menos en el 640 a.C., y hará exactamente lo mismo. Destruirá Jerusalén, destruirá el territorio de Judá, se llevará cautivos a todos y dejará como un desierto su terreno. Así que son dos profecías, son profecías de advertencia y que son inquietantes. Pero hay un segundo mensaje que se ve también en el libro. No solamente hay un mensaje de advertencia, viene el juicio de Dios para vosotros, sino que también hay un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo. Y ese mensaje de consuelo tiene que ver con que sí viene el juicio de Dios, pero también viene el Mesías. Viene el Rey de Reyes, viene el Rey de Israel y de Judá, viene el restaurador de la nación de Israel. Así que es un doble mensaje que, como digo, se ve todo el libro. Viene el juicio, pero también viene el Mesías. Judá e Israel será destruida como nación, pero no estará todo perdido. Hay esperanza, hay la posibilidad de que la misericordia de Dios se derrame y todo vuelva a ser restaurado. Así que ese es el mensaje de Miqueas. Así que vamos a verlo un poquito más detallado y comencemos a hablar un poco del mensaje de advertencia. Viene el juicio de Dios, dice Miqueas, y viene tan rápido que la profecía de Miqueas comienza hablando rápidamente sobre ese juicio que va a venir sobre la capital de Israel y de Judá. Pero también en el versículo 2 del capítulo 1 se nos habla de que no solo el juicio viene para estas dos naciones, sino que también viene para todos los pueblos. Fíjate lo que dice el versículo 2. Oíd, pueblos todos, estad atenta, tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Así que, aunque Miqueas dice que el juicio de Dios empieza por el pueblo de Dios, empieza por Israel y por Judá, pero Dios también es juez del resto de las naciones. Y se menciona a partir del versículo 3, 12 naciones, 12 pueblos diferentes sobre los que también viene el juicio de Dios. Y en esos pueblos, pues, están incluidos todos aquellos pueblos que no pertenecen a Israel y a Judá. Pueblos gentiles, que se le llama en la Biblia. Así que el escenario de Miqueas es el siguiente. Visualiza su visión como si fuera un tribunal de justicia en el que el juez que se sienta es Dios, los acusados son Judá e Israel, pero también otros pueblos, los demás pueblos de la tierra. El acusado, el acusador es el propio Dios. Y ahí está Miqueas observando el escenario, diciéndoles que es inevitable que el juicio de Dios va a venir sobre todos y cada uno de ellos. Y esto es importante también como primer principio de lo que nos transmite Miqueas. Dios es un Dios de amor, y lo hemos estado estudiando a lo largo de estos meses, pero Dios es un Dios también de verdad y de justicia. Y si queremos tener una imagen completa, saludable, adecuada acerca de Dios, necesitamos integrar estos tres conceptos.
Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justicia. Hay gente que cuando mira a Dios tiene una imagen equivocada de Él. Piensa que Dios es todo amor, que es como un padre amoroso, un padre súper comprensivo, al cual no le puede enfadar nada, no le puede enfadar nada malo que hagamos nosotros, y siempre Él va a estar entendiendo que somos polvo. Y esa es la actitud que tienen de Dios. Otros, sin embargo, piensan que Dios es amoroso, es justo, es verdadero, pero está tan ocupado, está tan a lo suyo, intentando organizar y traer orden a este mundo y a estas personas que habitan el mundo, que podemos colarle de vez en cuando alguna cosilla. Que hay cosas que podemos hacer que a Él le van a pasar desapercibidas. Son imágenes diferentes que podemos tener de Dios y ambas imágenes son incorrectas. Y Miqueas nos lo señala aquí en su profecía. Dios es un Dios amoroso, pero es un Dios santo. Y porque es amoroso y santo, debe ser justo y debe tratar con la maldad, debe tratar con el pecado, debe tratar con nuestras inconsistencias. Así que el juicio va a venir, dice Miqueas. Pero hay dos tipos de juicio. Hay dos tipos de juicio divino. Dos formas en las que podemos experimentar el juicio de Dios para tratar con la maldad, para tratar con nuestras inconsistencias. El primer tipo de juicio, la primera clase de juicio divino, yo le llamo el juicio en el que Dios da un paso hacia adelante. Dios da un paso al frente. ¿Y en qué consiste? Consiste en que cuando Dios observa en determinados momentos la maldad que está haciendo el hombre, las injusticias que se están haciendo en la tierra, Dios sale, toma la iniciativa para enfrentar esa maldad, para castigar esa maldad. Cuando estaba meditando acerca de este tipo de juicio, recordaba varias escenas de mi vida en las que mi padre o mi madre, especialmente, daban un paso al frente en ciertos momentos en los que se estaba haciendo una injusticia o una maldad sobre mi vida. Recuerdo cómo algunos compañeros de la escuela, especialmente cuando yo estudiaba octavo, de estos tripitidores que van de matones por la vida, ¿no? Cuando no existía el bullying como concepto social, yo experimentaba mucha opresión, acoso de parte de algunos matones de la clase, que Dios les bendiga. Y recuerdo cómo mi madre era como una osa herida cuando a su niño le tocaban. Recuerdo momentos en los que ella observaba que se estaba cometiendo una injusticia sobre su hijo o que se estaba haciendo una clase de mal sobre lo suyo, sobre su niño bonito. Y mi madre no esperaba a que otro interviniera, no esperaba a nada para que se corrigiera la situación. Ella daba un paso al frente y se enfrentaba a quien se tuviera que enfrentar. Se enfrentaba ante estos chicos que estaban tratándome mal y su mirada era de ojos de fuego, su lengua era como una espada y salía y ponía a cada uno en su sitio. Daba un paso al frente y se hacía juicio. Incluso la he visto actuar así con algún jefe que no me pagaba. Madre mía, qué vergüenza, ¿no? Pero mi madre decía, ¿que no te han pagado? ¿Que no han pagado a mi niño después de lo que ha trabajado él? Y daba un paso al frente y trataba con la injusticia que se estaba cometiendo, con el atropello que se estaba cometiendo contra su hijo. Dios es así a veces. Hay un pasaje ahí que habla en Números 16 de la rebelión de un tal Coré que se sublevó contra el niño de Dios, Moisés, y Dios no lo toleró y dio un paso al frente. Y dice el pasaje que se abrió la tierra como si fuera una boca grande y tragó a ellos, a Coré, a Datán, a Abiram, miembros de la misma familia, tragó a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Qué fue esto? Fue un juicio de Dios para esta gente. Fue un paso adelante de Dios para proteger a lo suyo, proteger a los suyos. Y Dios actúa a veces así. Y hay muchísimos casos. Josué, capítulo 7. Dios le dice al pueblo cuando va a conquistar Jericó que no cojan nada de Jericó, que lo destruyan todo. Y llega un tipo con su familia llamado Acán, coge algo que no debía coger, un manto babilónico, una serie de joyas,
de tesoros, y Dios, que es amor, que es verdad, pero que también es justicia, alerta a Josué de que hay anatema, que hay injusticia, que hay maldad, que hay algo que va a obstaculizar el avance del pueblo en la tierra de Canaán y que debe ser tratado ese mal. Y se produce una especie de selección divinamente inspirada y todo llega a la figura de Acán. Y ya conocéis la historia. Dios da un paso al frente y lo mismo que le sucedió a Coré le sucede también a Acán. Así que Dios tiene esta forma también de traer juicio a veces, dar un paso al frente. Pero hay otro tipo de juicio de Dios que yo le llamo Dios da un paso atrás. El otro era Dios da un paso adelante, Dios mismo se encarga de ejecutar el juicio, y ahora este segundo tipo de juicio que aparece en la Biblia es que Dios ahora da un paso atrás. ¿Y en qué consiste esto? Nos lo dice perfectamente Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice que Pablo está explicando acerca de que todo el mundo es pecador, todo el mundo está desobedeciendo a Dios, y por lo tanto, si no cambian, les espera el juicio de Dios. Pero habla de un juicio diferente al que hemos señalado anteriormente. Dice que hay gente que conoce a Dios, no le glorifica como a Dios, no le da gracias, sino que encima se envanecen en sus razonamientos, su corazón es necio y está entenebrecido, profesan ser sabios, profesan ser más listos que Dios y en realidad son necios. Cambian la gloria de Dios, del Dios incorruptible, y se enfocan en darle gloria a lo que son hombres o incluso animales. Y dice que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Pablo está diciendo que aquí habla de otro tipo de juicio, un juicio en el que Dios da un paso atrás y deja que aquellos que no quieren saber nada de Él, aquellos que no responden ante las advertencias de Dios, aquellos que no quieren seguir sus directrices, pues les deja que experimenten el fruto de su camino. Les deja que experimenten las consecuencias de sus decisiones. Dios dice, me he revelado a ti, te he dado a conocer quién soy, la obra que yo he hecho, tú no me das gloria, no me das gracias, no quieres seguir las directrices saludables que yo te estoy marcando, vale, adelante, yo doy un paso atrás, sigue con tu camino, sigue con tu necedad, sigue haciendo lo que te dé la gana, que después de eso va a haber un fruto que vas a experimentar. Ese tipo de juicio es el que yo llamo el juicio de la ley de la siembra y de la siega. Tú haces cosas que no son correctas, vas a cosechar resultados que no son nada halagüeños, que no son nada satisfactorios. Y Dios a veces, como un Padre amoroso, un Padre veraz y un Padre justo, deja que experimentemos el fruto de nuestras decisiones. Eso también como padres a veces lo tenemos que hacer nosotros. A veces nuestros hijos se empeñan en llevarnos la contraria, se empeñan en contradecirnos, se empeñan en hacer lo que les da la gana, lo que desean, por encima de lo que es razonable. Y como padre, una de dos. O le coges y actúas con él de manera pues determinada, o dices, vale, hijo, pues date con el morro en la pared. Experimenta el resultado de tus decisiones y luego ya hablamos. ¿Habéis hecho esto alguna vez como padres? Qué malos sois. Muy bien, eso a veces no nos queda más remedio. Quisiéramos evitarles a nuestros hijos los golpes, quisiéramos evitarles a nuestros hijos las consecuencias negativas que van a derivarse de sus actos, pero a veces hay que dar un paso atrás. Mi madre nunca lo dio. Mi madre siempre, en cuanto se pudo, quiso dar un paso adelante y protegerme de todo, pero hay momentos en los que como padres tenemos que dar un paso atrás y experimentar el resultado de nuestras decisiones. Y eso es lo que hace Dios también. Y es lo que hace Dios con el pueblo de Judá y de Israel en este libro de Miqueas. Dios va a dar un paso atrás y va a dejar que Judá y Samaria coman del fruto de su camino. Experimenten las consecuencias de los actos. ¿Cuáles son los actos que han llevado a cabo? ¿Cuáles son las causas por las que va a venir el juicio de Dios sobre su vida? Déjame mencionarte 3 cosas que son mencionadas en Miqueas. En primer lugar, viene el juicio de Dios por la idolatría. Capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Todo esto, lo del juicio, es por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? En Samaria se había creado un altar cuando Israel se dividió en 10 tribus por una parte y 2 por otra. Se creó un altar
no autorizado por Dios, y luego con el tiempo se creó un templo en Samaria, un templo que no se daba bajo las circunstancias que Dios había establecido, un templo en el que no se adoraba a Jehová, se adoraba a otros dioses. Y por esa razón, dice, viene el juicio. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Así que en Jerusalén sí que se había construido el templo conforme al modelo de Dios, sí que se estaban regentando el templo los sacerdotes que Dios había dicho que estuvieran sirviendo en el templo. Pero ¿qué pasaba? Que en el interior del templo no se adoraba a Jehová, se adoraban a otros dioses. Hay una visión que tiene Ezequiel sobre lo que está sucediendo en el interior del templo y es sorprendente lo que se hacía en el interior del templo. Se adoraba al dios Sol, se adoraban a Baal, se adoraba a Asera en el interior del templo de Jerusalén. Se practicaba la idolatría y por eso dice Miqueas en el versículo 8, por esto lamentaré y aullaré, andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. ¿Qué lenguaje más ilustrativo de alguien que está verdaderamente apenado porque Israel, porque Judá no está dando gloria a Dios, está adorando a otros dioses, dioses creados por manos humanas, dioses inventados por mentes humanas. Se está adorando a la creación antes que al Creador. Y Miqueas lo lamenta y dice que la llaga del pueblo es dolorosa. Dice, llegó hasta Judá la idolatría, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y es doloroso lo que está experimentando y describiendo Miqueas. Puede que esto digas tú, a mí no me pasa, yo no voy a adorar nunca a una estatua, no voy a adorar nunca a la creación, eso a mí no me va a pasar. Pero pregúntate si a lo mejor sí que nos pudiera pasar que adoráramos lo creado en términos de bienestar. Pregúntate si a lo mejor nosotros sí pudiéramos adorar la obra de las manos de los hombres, por ejemplo tu coche, por ejemplo tu casa. Hay muchos adoradores de la creación humana, hay muchos adoradores de la obra de los hombres. Y eso es algo que no es correcto, es algo que no nos va a llevar por el buen camino. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice, yo me doy un paso atrás, dice Dios, y versículo 6, llegará el momento en el que vas a comer del fruto de tu camino. Dice, haré pues de Samaria montones de ruinas, tierra para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos, todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Así que la idolatría es el primer pecado, la primera causa de este juicio que viene pronto. Y el resultado es destrucción total. Segunda cosa por la que viene el juicio es la codicia. Versículo 1 del capítulo 2 habla de cuál es la condición de muchos de los habitantes de estas dos naciones, la de Israel y Judá. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Así que está hablando de gente poderosa, gente rica, gente que tiene autoridad dentro de estas dos naciones y no pueden dormir. ¿Sabes por qué no pueden dormir? Porque están pensando cómo conseguir más, cómo obtener más de lo que ya tienen, que como digo es muchísimo. Y dice que se levantan por la mañana, bien temprano. ¿Para qué? Para ejecutar sus planes, para llevar a cabo esos planes que han estado interiorizando por la noche. Y dice el versículo 2, codician las heredades, las roban las casas, las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Así que el apetito de estos ricos, de estos poderosos, era insaciable. El deseo por obtener les llevaba a usar medios realmente malvados. Eran capaces de robar, de defraudar, de amenazar a las personas más desfavorecidas, de ejercer violencia sobre ellos para quitarles su casa, quitarles sus posesiones, quitarles su familia, dejarles en la más absoluta ruina. ¿Te suena a ti eso de algo que pueda estar sucediendo en la actualidad de este planeta Tierra?
¿Sabes que hay mucha gente que está en puestos de gran autoridad y que no están contentos con llevarse una mordida, llevarse dinero que no les corresponde, sino que están intentando oprimir cada vez más a la clase media, a los trabajadores, para hacerse cada vez más poderosos y más ricos? Yo vivo en un pueblo donde nos vienen diciendo desde hace varios años que las cuentas se cierran con un superávit. Pero este año ha habido un cambio de gobierno y cuando ellos van a echar mano de las cuentas, dicen que estamos en déficit y que tenemos que cerrar el pabellón municipal del pueblo. Ya no hay piscina climatizada, ya no hay gimnasio a un coste pues accesible para todos los bolsillos, porque alguien ha estado elucubrando por las noches y levantándose muy temprano para tomar lo que no es suyo, para coger y oprimir a los pobres, a los trabajadores y dejar un agujero en las cuentas importante. Viene el juicio de Dios, dice el Señor. Y por último, la codicia es una causa de este juicio, pero hay una tercera causa, la corrupción de los líderes de la nación. Y habla de dos tipos de líderes de la nación de Israel y de Judá. Por una parte, los líderes civiles, las autoridades y gobernantes civiles. Dice el capítulo 3, versículo 1, dice: oíd ahora, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel. ¿No se espera de vosotros que hagáis lo justo? ¿No se espera que vosotros seáis las figuras de autoridad a la que podamos acudir para que se haga justicia, para que se cumplan las leyes? Versículo 2, vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Y fíjate cómo describe la acción o la forma en la que estos gobernadores, esas autoridades, están tratando a sus súbditos. Dice: les quitáis la piel y la carne de sus huesos a los ciudadanos de vuestra nación. Coméis asimismo la carne de mi pueblo y les quitáis la piel que está sobre ellos. Les quebrantáis los huesos, les rompéis como para el caldero y como carnes en la olla. Qué descripción también más interesante. No sé, está describiendo a un depredador. Está hablando como si estuviera refiriéndose a animales como el lobo, o como un oso, o como un puma. Animales que cuando cogen a su presa lo devoran, le rompen en 1000 pedazos y lo deshacen. Versículo 9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. No sé vosotros, pero yo esta descripción me suena a la mafia, ¿no? A la mafia italiana, que busca conseguirlo todo a través del asesinato, de matar a aquellos que les son un tropiezo en su camino. Así eran los dirigentes, las autoridades de Israel y de Judá. Dice Miqueas: viene juicio. Viene juicio. Dios ha dado un paso atrás. Las consecuencias las vais a experimentar. Y clamaréis, dice, y Jehová no os responderá. Entonces esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Ahora, está hablando de la corrupción de los líderes, pero no solo de los líderes civiles, no solo de los gobernantes civiles, sino que también habla de los líderes religiosos. También ahí había corrupción en Israel y en Judá, en Samaria y en Jerusalén. Fijaros lo que dice el versículo 5 del capítulo 3. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman: paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Está denunciando Miqueas de parte de Dios a los profetas, a los que tenían que hablar de parte de Dios y tenían que hablar lo que Dios les decía, independientemente de los resultados. Bueno, pues estos profetas que ejercían su ministerio en esta época, ¿sabes lo que profetizaban? Lo que la gente quería escuchar. Pero ¿sabes algo? Profetizaban lo que la gente quería escuchar si les daban dinero a cambio.
si les daban algún beneficio material. ¿Me das vino? ¿Me das comida? Te profetizo que te va a ir genial. Paz, paz, paz. ¿No me das nada? Maldición, maldición, maldición. Entonces, ¿qué motivaba las palabras de estos profetas? El egoísmo. No sé tú, pero a mí esto me suena más a Halloween, ¿no? Trato, truco. Me suena más a druidas de los celtas, más que profetas de Jehová, que te bendicen si les das, que te maldicen si no les das. Esa era la actitud y la condición de estos profetas. Y por eso Dios da un paso atrás y dice, viene el juicio. Viene la ley de la siembra y de la siega. Vais a experimentar el fruto de vuestro camino, pero no eran los únicos los profetas. Versículo 11, sus sacerdotes también enseñaban por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y cualquiera que decía algo que desestabilizara al pueblo, ellos lo confrontaban y se oponían. Así que este era un poco el estado, la condición que va a llevar a Judá y a Israel al juicio. Miqueas tiene un discernimiento sobre el futuro fantástico. Dice, viene el juicio, lo veo por allí. Viene, preparaos, porque hay cosas que Dios ya no va a tolerar más en nuestra nación. Hay comportamientos de los ciudadanos, hay comportamientos de nuestros dirigentes, hay comportamientos de la iglesia que Dios no va a tolerar más. Viene juicio, dice el Señor. Pero a renglón seguido habla de un segundo mensaje, como hemos dicho al principio, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza. Viene el juicio, pero viene un nuevo rey. Viene el juicio, pero viene el Mesías para transformar esta situación caótica que estamos viviendo. Y ahí empieza el capítulo 5. Capítulo 5 vuelve a resaltar el juicio en el versículo 1. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aquí está hablando Miqueas de el último instante de vida de la nación de Judá, el momento en el que desaparece definitivamente el rey sobre Judá. Están hablando, dicen muchos, de Sedequías, el último rey de Judá, que fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Le dieron un bofetón, es decir, sufrió una derrota dolorosa y humillante porque cogieron a sus hijos y los mataron delante de sus narices porque no se sometía a la palabra del Señor. Le sacaron los ojos a Sedequías y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Y esa fue la última vez que hubo rey sobre Judá. Esa fue una gran derrota, una dolorosa derrota que experimentó Judá, y aquí se cumple el juicio que Miqueas está hablando acerca de ella. Ahora bien, en el versículo 2 nos da ese mensaje de esperanza, ese mensaje de consuelo del que hablábamos. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una palabra profética increíble. Dios va a permitir el juicio sobre su pueblo, pero Dios, dice Miqueas, no va a abandonar a su pueblo. Dios no va a abandonar a su pueblo, va a enviar un nuevo rey para que reine sobre los suyos. Va a enviar a una persona, y ya sabéis de quién está hablando aquí. Y lo está hablando 700 años antes de que este rey venga. O sea, fíjate, qué perspicacia, qué entendimiento, qué capacidad para visualizar acerca del futuro. Qué importante es que desarrollemos esa capacidad, qué importante es que seamos entendidos en los tiempos para poder navegar por las aguas de la adversidad con confianza y con esperanza, sabiendo que el juicio puede venir, puede que experimentemos consecuencias negativas de nuestros actos, pero el rey también ha de venir y tenemos una esperanza en él. Ahora, fíjate, en este anuncio de la venida de este rey, de este que va a traer nueva esperanza al pueblo, hay tres cosas que dice acerca de este nuevo rey, del Mesías. Anuncia en primer lugar el lugar en el que nacerá, para que no tengamos dudas de identificarlo. Dice, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Dónde va a nacer este rey restaurador? En Belén. Y no en cualquier Belén. Dice Belén Efrata. Había dos Belénes en la época en la que Jesús nació. Una en el norte de Israel, esa no era Belén Efrata. Otra en el sur,
en Judá. Pues esta es a la que se está refiriendo Miqueas, y es una ciudad, como digo, donde se menciona aquí que es pequeña, no era una gran ciudad como Roma, que era la capital del Imperio Romano, como Atenas, que era la capital del Imperio griego, no era ni siquiera Jerusalén, que era la capital gloriosa de los judíos. Este Mesías, este rey restaurador, este rey que va a devolver la esperanza a la humanidad, viene de una ciudad, de una aldea pequeña, insignificante. Una aldea tan pequeña que dice que ni siquiera las familias de Judá se la repartían. Cuando Josué repartió la tierra a Judá, a la tribu de Judá, después de la conquista de Canaán, las principales capitanes de las familias de Judá, ninguno luchó por Belén, porque era una aldehuela, era algo demasiado insignificante. Y sin embargo, ese lugar en el que ningún ser humano puso sus ojos para reclamarlo para sí, es el lugar en el que Dios pone sus ojos para traer al Mesías. Algo sorprendente y que nos da una lección importante. Dios coge lo humilde para usarlo poderosamente. Lo humilde es honrado por Dios. Y eso es un principio que vemos a lo largo y ancho de la Biblia. Lo insignificante, lo que nadie quiere, Dios sí lo quiere y está dispuesto a ponerlo en lugares de privilegio, en lugares de eminencia. Hoy en día Belén sigue siendo un lugar no muy grande, unos 25.000 habitantes, pero es un lugar de tránsito donde vienen numerosas personas de cualquier parte del mundo a visitarla. Dios ha colocado en el mapa Belén, ha puesto en un lugar privilegiado a Belén. En Belén fue donde Noemí y Ruth, viniendo de Moab, después de una gran hambruna, encontraron pan. De hecho, Belén significa casa de pan. Y encontró Ruth esposo. Y se unió a la familia de Judá y se convirtió en una de las personas que pertenecen a la genealogía de Jesús, del Mesías. Belén fue el lugar donde nació el gran rey David. Y Belén fue el lugar donde nació Jesús. Pequeña, insignificante. Ni siquiera las familias de Judá te desean ni te reclaman. Les da igual que sea suya o que no sea suya, pero para Dios es escogida Belén. Y esto nos habla también a nosotros, hermanos. No sé cómo te sientes tú en estas Navidades, pero déjame decirte que la Navidad nos recuerda que Dios usa lo pequeño, Dios usa lo insignificante, Dios usa lo que no es para hacerlo algo que sea verdaderamente significativo y relevante. ¿Cómo te sientes en estas Navidades? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes cansada? ¿Te sientes sin energía? ¿Te sientes fracasado? ¿Te sientes insignificante? ¿Te sientes incompetente? ¿Cómo te sientes? La Navidad te recuerda que Dios escoge a lo débil y que Dios se perfecciona su poder en medio de la debilidad. Que cuando más débil eres, más dependes de Dios y más fuerte llegas a ser. Dios te recuerda eso, que en los momentos de debilidad tienes unos brazos en los que echarte para recibir fuerza sobrenatural, fuerza que ni siquiera puedes imaginar. Que cuando tienes que seguir avanzando y no te quedan fuerzas, tú sigues avanzando, confiado en que hay unos brazos solemnes, unos brazos sobrenaturales, unos brazos benditos que te sostienen. Y te das cuenta que salen fuerzas de donde no las había antes. Hay un misionero llamado Hudson Taylor, uno de mis favoritos, he leído mucho acerca de él. Es un misionero inglés que fue el primero en predicar el evangelio en el interior de la China. Muchas misiones, muchas organizaciones llegaban a China y solo iban a los lugares más emblemáticos, más ilustres. Hudson Taylor se dejó crecer el pelo para hacerse una coleta, una trenza, se vistió como los chinos porque él tenía tanta pasión por alcanzar a los chinos que se metió al interior de la China en épocas donde había grandes enfermedades, grandes virus, grandes epidemias, y entregó su vida hasta que no le quedó ni una energía ni una fuerza más. Incluso perdió a sus hijos por enfermedades, estando en el interior de la China, por predicar el evangelio a los chinos. Aprendió su idioma, sus costumbres, algo que ningún misionero hacía. Los misioneros vivían en una burbuja en China y solo predicaban a aquellos que se acercaban a sus vidas. Pero Hudson Taylor se introdujo en el corazón de los chinos. Y sabes, en una de las cartas que escribió a un amigo en uno de sus momentos críticos de salud, porque los tuvo bastantes,
dice lo siguiente, dice, estoy tan débil que ya no puedo trabajar, ya no puedo ni siquiera estudiar. Él también traducía la Biblia a algunos de los dialectos del chino. Dice, no puedo, mi mente no me funciona. Dice, estoy tan falto de energía que ya no puedo ni leer la Biblia, dice él. Ni siquiera puedo orar. Solo puedo recostarme confiado en los brazos de Dios como un niño pequeño, dice él. Y ¿sabes? En esa acción de recostarse en los brazos de Dios como un niño pequeño, su energía se fue renovando. En su debilidad comenzó a perfeccionarse su poder. Y esa es la paradoja que nos enseña la Navidad. El más grande escoge lo más pequeño, lo más insignificante, y lo convierte en algo glorioso. Eso es lo que Dios puede hacer contigo si estás aquí hoy. Si te echas en los brazos de ese Dios maravilloso que tenemos nosotros. Pero hay una segunda cosa que nos revela esta profecía que hemos leído de Miqueas 5:2. Nos revela el lugar del nacimiento de ese rey tan grande, pero también nos revela la verdadera identidad de ese personaje, de ese niño que ha nacido en esa aldehuela, en ese lugar tan insignificante. ¿Cuál es su identidad? Dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta frase es un claro gesto, un claro guiño a la deidad de ese personaje que está mencionando Miqueas. ¿Será un hombre? Sí. ¿Vendrá como niño? Sí. Pero en realidad es Dios hecho hombre. La verdadera identidad del Mesías es que es Dios disfrazado de hombre. Algo insólito. ¿Habéis visto alguna vez el programa este de El Jefe Infiltrado? ¿Sí? ¿Lo habéis visto en la tele? Un jefazo de una gran compañía se disfraza para introducirse en los centros de trabajo de su compañía, para estar cerca de sus empleados, para observar en primera línea qué está pasando con sus empresas, qué está pasando con sus negocios, y descubre muchas cosas interesantes. Algunas cosas positivas y otras que no tanto. Bueno, pues hay un jefe que se infiltró, el jefe del universo. Se infiltró y se metió y se disfrazó de hombre para estar cerca de nosotros, para estimularnos, para darnos ejemplo, para darnos un cheque de bendiciones al final de la jornada. Un jefe que en realidad no era el empleado este insignificante que se quería hacer pasar, era Dios. Dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Esto qué dice? Pues que es verdad que Dios se hizo hombre, nació en Belén, pero su vida no comienza con el nacimiento de Belén y su vida también continúa después de la muerte. Eso es lo que nos está diciendo. Está hablando de que este rey es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Viene en un periodo concreto de la historia, pero en realidad él ya existía de antes y aunque muere como hombre, sigue existiendo después. Y la Biblia lo demuestra que de diferentes maneras que este gran rey, este Mesías, que es Jesucristo, él antes de venir como hombre estuvo muy activo, estuvo haciendo una serie de trabajitos muy interesantes para todos nosotros. ¿Sabéis cuál es uno de los trabajitos más interesantes que hizo Jesús antes de venir como hombre? La creación del universo. Fíjate lo que dice Colosenses. Dice que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas que vemos. Y todas las cosas, si subsisten a día de hoy, ¿sabéis por quién es? Por él. Él estaba en el principio, él es la palabra que originó todo, y él está aquí y ahora sosteniendo cada cosa que él ha creado. Ese es el Mesías, ese es el rey poderoso que vino a Belén. Y dice algo más, no solamente creó el universo, sino que ya estaba interactuando antes de venir a Belén con las personas. ¿Habéis oído hablar acerca del ángel de Jehová? ¿Sabéis quién era realmente? El ángel de Jehová es otro disfraz para Dios, para que Dios pudiera interactuar con la humanidad. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos la aparición de este ángel relacionándose con los seres humanos.
Y por ejemplo, Gedeón, en Jueces 6:12, dice que el ángel de Jehová se le apareció a él y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así que este gran rey que vendría a Belén de Efrata ya estuvo antes en contacto con la humanidad, estuvo inspirando, animando, esforzando a las personas que habitaban la tierra. Y hay muchos casos parecidos. Pero ¿sabes una cosa? Lo que decíamos antes, su vida no comenzó en Belén, pero su vida tampoco terminó con su muerte en la cruz del Calvario. Jesús continuó existiendo, continuó en contacto con la humanidad. Y por ejemplo, ¿os acordáis del apóstol Pablo cuando iba de camino a Damasco para perseguir a los cristianos y detenerlos? ¿Con quién se encuentra en el camino? Se encuentra con una luz resplandeciente que le ciega. ¿Y qué pregunta le hace Pablo? ¿Quién eres? ¿Y qué dice esa voz? Soy Jesús, a quien tú persigues. Así que ese Jesús que había muerto hacía unos años ya en el monte Gólgota, de pronto nos demuestra que sigue vivo, que se sigue relacionando con su gente, al igual que el ángel de Jehová antes de Belén. Así que Miqueas nos dice que el rey viene, y es un rey eterno, es un rey que no tiene principio, que no tiene final. Es un rey que nació en Belén, pero ya existía antes. Murió en Gólgota, pero sigue existiendo a día de hoy. Sigue manifestando, sigue hablando a tu vida. Y por último, también nos anuncia la naturaleza de su obra. Nos ha anunciado el lugar donde nace, nos ha anunciado la verdadera identidad que tiene este rey al que celebramos en Navidad, y nos habla de la verdadera obra que Él viene a hacer en nosotros. No viene a reconstruir muros de piedra, no viene a mejorar la situación económica de un país, aunque también lo puede hacer. No viene a muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente y que son puramente terrenales. La verdadera naturaleza, la verdadera obra que viene a hacer el Mesías Jesús con nosotros, dice que es para señorear en Israel. Me saldrá el que será Señor en Israel. Viene a establecer el reino de Dios. Viene a cumplir con la voluntad del Padre. Viene a ayudarnos a cumplirla nosotros también. Viene a trabajar con nuestras inconsistencias. Viene a convertirnos en personas mucho más obedientes para eludir el juicio, para eludir las consecuencias que se derivan de nuestros actos de desobediencia. Es un rey, pero es un Señor. Viene a controlar nuestras vidas en amor, a dirigirnos, a elevarnos en nuestra capacidad de obediencia con Dios. Dice el versículo 4, Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza en el nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros todos los habitantes después del juicio, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Así que puede que experimentemos juicio, puede que experimentemos consecuencias negativas de nuestros actos o de los actos de otros y nosotros tengamos que padecerlas, pero hay una promesa de Dios. El Mesías ha venido, Él estará, Él te pastoreará con poder, Él será tu buen pastor y nada te faltará, dice el Señor. Algo maravilloso, morarás seguro, dice el Señor. Pero ¿cómo voy a poder morar seguro en un entorno como el que he sido plantado? ¿Cómo voy a morar seguro en Babilonia? ¿Cómo voy a morar seguro en otro país que no es el mío? ¿Cómo voy a morar seguro? ¿Sabes por qué lo vas a hacer? Porque la obra del Mesías, el que llevas dentro de ti, el que sigue vivo a día de hoy, es la de estar contigo, pastorearte y hacerte morar seguro. Esa es la obra del Mesías, esa es la Navidad. Y por eso Miqueas dice, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz nacimiento de Jesús! Porque nos está encumbrando, y no solo eso, dice el versículo 5, este será nuestra paz. Y ese es el mayor regalo que podemos recibir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz tiene distintos niveles de aceptación para nosotros, tiene distintos niveles de repercusión en nuestra vida. Él es nuestra paz significa varias cosas. Significa, en primer lugar, que tú que haces lo malo, tú que no puedes dejar de hacer lo malo y por lo tanto tienes que experimentar unas consecuencias, Dios envía a su Hijo para que tú puedas tener paz y seguridad
de que no vas a tener que pagar por aquello que has hecho. Él es nuestra paz, Él hace la paz entre Dios y nosotros, este Mesías. Es algo increíble. Dios nos ama tanto que no puede dejar sin castigar lo malo. Pero Dios nos ama tanto que ha creado un plan en el cual no va a quebrantar su justicia y va a ser un plan en el que lo que tú has hecho va a ser cobrado, lo va a cobrar Él, pero no lo vas a pagar tú. Lo va a pagar otro, que va a ser el Mesías, el que va a venir. Y tú vas a recibir paz. Paz, porque como dice Miqueas 7:18, Él va a perdonar tu maldad. Fíjate lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando eso sucede, cuando tú experimentas esta realidad, te das cuenta que Él es nuestra paz. Que de enemigos de Dios ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios. Y eso es algo que te cambia la vida para siempre. Los humanos tenemos un gran problema. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Tenemos un gran problema. La paga del pecado es la muerte. Lo que hemos hecho tiene que ser restituido. Alguien tiene que pagar. Pero tenemos una gran solución. Os ha nacido hoy un Salvador. Dijeron los ángeles. En la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y eso nos da seguridad, nos da confianza en el día a día. ¿Sí o no? ¿No es algo emocionante la Navidad? Miqueas dice, ¡feliz Navidad! La paz en estas Navidades no es un sueño inalcanzable. La seguridad, la confianza, pase lo que te pase, no es algo inalcanzable. La paz entre ti y tus cuñados, tus suegros, tus suegras, tus hermanos, es posible. Porque Cristo es nuestra paz, dice el Señor. Y por eso necesitamos disfrutar de este regalo que Dios nos ha dado. Jesús es el mayor regalo de Navidad para nosotros. Y es importante que nos detengamos y lo reflexionemos. ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Vamos a ponernos en pie. Y voy a pedir a los músicos si me pueden apoyar. Cierra unos instantes tus ojos, hermanos, para tener un tiempo de reflexión sobre lo que hemos escuchado. Miqueas está anunciando dos cosas. Viene el juicio. Tiene un problema la humanidad, dice Miqueas. Y no es un problema físico, no es un problema territorial, es un problema espiritual, dice Miqueas. Viene el juicio. Dios tiene que tratar con la maldad, tiene que haber consecuencias ante los actos del hombre. Pero también Miqueas nos da un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo. Viene el juicio, pero viene también el Mesías, viene un nuevo rey que puede ayudarnos en medio de esas situaciones adversas a poder ser restaurados, a poder ser perdonados, a poder ser dirigidos hacia el buen camino. Viene el Mesías para darnos poder y vivir la vida que nos conviene, la vida que tiene pensada el Padre para nosotros. Da igual cómo te sientas en esta hora, da igual si estás bajo de energía, no importa cuán oscuro sea el día de hoy para ti, su promesa sigue brillando en el cielo. La estrella que siguieron los reyes les dirigía hacia Belén, y esa estrella era un mensaje de buenas nuevas. Os ha nacido un Salvador, os ha nacido un libertador, os ha nacido el que va a restaurar vuestras vidas del pecado y de las consecuencias
que ha ocasionado. Os ha nacido un Salvador. Piensa en tu familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Está destrozada? ¿Está arruinada por alguna cuestión que uno de los miembros haya hecho? ¿Ves oscuro el panorama en tu hogar? La promesa de Miqueas sigue brillando. De Belén de Efrata, de esa ciudad tan pequeña e insignificante, nacerá el Señor de tu vida, el Señor de tu hogar. Y Él te pastoreará, Él estará contigo, Él te hará morar seguro, dice el Señor. Él será tu paz. Miras tu futuro laboral y lo ves todo oscuro. La promesa de Miqueas sigue brillando. El Señor es tu pastor, Jesús es tu pastor. Nada te faltará. Lugares de delicados pastos te hará pastorear, junto a aguas de reposo. Su vara y su callado te van a infundir aliento. Aunque andes en sombra de valle de muerte, no vas a temer, porque Él estará contigo. Miras tu interior y ¿cómo lo ves? ¿Ves dolor por causa del pecado? ¿Ves una naturaleza que está gobernando tu vida, que te ha llevado a tener heridas en tu corazón, preocupación, incertidumbre? ¿Lo ves todo oscuro en tu interior? ¿Ves poca luz en tu corazón? La promesa de Miqueas sigue brillando. Él es un Dios que perdona los pecados. Él es un Dios que elimina nuestra maldad y la echa a lo profundo del mar. La promesa de Jesús, la promesa de lo que Él traería con su nacimiento sigue activa, sigue vigente. Él es el mismo, Él no ha cambiado. ¡Aleluya! ¡Qué Dios como tú, Señor! ¡Qué Dios como tú! ¡Qué Dios como tú, que perdona a su gente! Que borra el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mi culpa. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad. Que Dios como tú, Jehová. Oh Señor, que Dios como tú. Señor, gracias. Te adoramos, Señor. Aleluya. Que Dios como tú, que perdona a su gente, que borra el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mi culpa. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad. Que Dios como tú, Jehová. Escucha esta canción, cierra tus ojos ahí donde te encuentras y escucha esta promesa de restauración de Dios. Y quiero pedir, si hay alguien aquí en este lugar que siente que su vida está rota por las malas decisiones, rota por lo que se autodenomina pecado, rota por no haber tomado en cuenta a Dios, y hoy quiere aferrarse a esa promesa de restauración que se nos ofrece en Jesús.
hoy quiere aferrarse a la obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz y que elimina nuestro pecado, que tiene el potencial de restaurar nuestro alma. Si hay alguien aquí en este lugar que quiere dar ese paso de confianza en Dios, levanta tu mano ahí donde te encuentras. Yo quiero orar por ti. Dios os bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más que Dios te bendiga? Dios os bendiga. Dios os bendiga. Señor, si hay alguien que nunca antes ha dado este paso de confianza en Jesús, nunca antes se ha aferrado a esta promesa de restauración y perdón, por favor, al finalizar el culto, que pasen aquí adelante a mi lado izquierdo. Van a haber una serie de personas con unos chalecos rojos que te van a entregar un regalo que te va a ayudar a disfrutar el regalo más grande del universo, que es Jesucristo. Así que he visto varias manos levantadas. No sé si es de personas que por primera vez quieren dar ese paso. Si hay alguien que ha levantado su mano por primera vez queriendo entregar su vida a Jesús, por favor, venga al final a este lugar. Queremos saludarte, queremos entregarte algo especial en estas fechas señaladas. Señor, quiero darte gracias por lo que hemos estado escuchando, por la promesa de restauración para nuestras vidas. Y gracias por las personas que hoy han decidido confiar en ti, han decidido entender que lo mejor para sus vidas es permanecer conectados a ti, estar junto a ti, que el mejor regalo que nos has dado ha sido Jesús. Señor, por eso gracias por estas personas que hoy levantan su mano. Ayúdalas a experimentar esos resultados de una vida junto a ti. Ayúdales a fructificar en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, en su hogar. Ayúdales a fructificar y a caminar seguros por esta vida hasta que nos recojas y podamos estar eternamente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a saber navegar por las aguas de las dificultades, por las travesías llenas de obstáculos que puedan acontecernos en el futuro. Ayúdanos a aferrarnos a tu promesa, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a no olvidar que no hay Dios como tú. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Amén, hermanos. Pues Dios os bendiga mucho. Que paséis un feliz día, una feliz semana. Os recuerdo el próximo día 15, domingo. No hay reunión por la mañana, será por la tarde, el concierto gospel. Dios os bendiga.